Hola, buenas noches, querida familia de la tribu del Cáñamo. Bienvenidos a esta sala de reuniones, a este martes maravilloso, que me encantan siempre los martes, los jueves, quiero decir. Ando enmartado, pero los jueves. Queremos darle la bienvenida también a todos los invitados que tenemos el día de hoy. Cada 15 días tenemos en esta sala de reuniones un entrenamiento magistral con mi querida Michelle Solano, que ya se las presentaré, donde vamos exponiendo los usos y las funciones de todos los productos que tenemos en Canaway, productos derivados de cáñamo. Canaway es una empresa especializada exclusivamente en una variedad de cannabis no psicoactiva llamada cáñamo y se ha encargado de hacer suplementos y otros productos con calidad farmacéutica 100% seguros. Y bueno, pues nosotros siempre tenemos el gusto de contar cada 15 días en esta sala de reuniones con mi querida Michelle Solano, quien ella es canapeuta especializada, certificada, además es terapeuta transpersonal, además es músico, cantautora, actriz. Este, ¿cómo te dices, Michelle, cantactriz? Sí, querido, sí. No, no es un término inventado por mí, pero ajá, acuñado hace muchos años por uno de los grandes músicos en México. Él inventó esa idea de cantactor o cantactriz. Qué bonito. Bueno, pues Michelle, además de compartirnos sus conocimientos, pues es alguien que se ha rozado durante muchos años con las altas plumas, con los altos directores y es una gran artista. Y además, bueno, pues contamos con la fortuna de que venga aquí a esta sala de reuniones a darnos esas charlas magistrales, que el día de hoy pues vamos a hablar de los fitocannabinoides, estos extractos del cannabis medicinal no psicoactivo y cómo beneficia en un tema que cada vez se ha hecho más recurrente en los últimos años. Habrá que entender qué es lo que lo provoca, pero bueno, cada vez es más recurrente y sobre todo también como sociedad hemos integrado esta condición porque nos hemos aprendido a familiarizar con ello, que es el trastorno de espectro autista. Entonces, bueno, pues esto es lo que va a versar el día de hoy la charla con mi querida Michelle. Así que bienvenida, Mitch, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, querido. Les voy a pedir a todos que mantengan sus micrófonos apagados y si tienen dudas, pues las anotan, las pueden poner en el chat o las anotan. Al final, como siempre, vamos a tener una ronda muy breve de preguntas y respuestas. Y entonces, sin más preámbulo, pues bienvenidos y bienvenidas a esta charla que nos da cita el día de hoy. Vamos a platicar acerca de los fitocannabinoides como un tratamiento muy efectivo y alternativo para ayudar a las personas que están dentro del trastorno del espectro autista. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Déjenme ver por acá cómo se hace esto. Aquí está, compartir. Por favor, me avisan si pueden ver mi Todavía no. pantalla. A ver. A ver, ahí me dicen si la ven. Ahí ya la vemos. Perfecto. Bueno, pues vamos a platicar de esto que sin duda alguna significa una alternativa para el bienestar físico, mental y emocional de personas que están dentro del espectro autista. Y para hablar de esto, pues la primera cosa que hay que tener clara es de qué estamos hablando cuando hablamos del trastorno del espectro autista o TEA. ¿Qué es? Bueno, pues es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta de las personas que viven dentro de este espectro. Y el término espectro se refiere a la gran variedad y diversidad de manifestaciones o expresiones de este trastorno, que pueden ir desde asuntos muy sutiles hasta muy intensas, ¿no? Podemos ver personas dentro del espectro autista que son bastante funcionales, que de hecho se les nota muy poquito,
que tienen ciertas características que hablan de, pues, que pertenecen a este espectro, pero sin embargo pueden ser bastante funcionales, relacionarse, y hay otros grados, conforme más se va avanzando dentro del espectro, pues hay mayor discapacidad, por ejemplo, o ya una incapacidad pues muy tremenda para establecer contacto social, por ejemplo, o para desarrollar el lenguaje, etcétera, ¿no? Generalmente, el trastorno del espectro autista se diagnostica durante la infancia y eso va a acompañar a las personas durante toda su vida. Es decir, no hay cura, y no hay cura porque no es una enfermedad, es una condición. Hoy sabemos perfectamente bien que el autismo no es una enfermedad, no es un padecimiento, no es un cúmulo de síntomas, es simplemente otra forma de ser. Es simplemente lo que hoy conocemos como una de tantas neurodivergencias. Es decir, durante muchos años se ha considerado que la mayoría de las personas somos iguales, ¿no? Que pensamos, sentimos, procesamos la información, aprendemos del mundo las cosas que nos hablan de él, ¿no? De la misma manera. Hoy sabemos que no es cierto, que hay muchas personas que perciben, sienten, piensan, experimentan la realidad de muy diferentes maneras. Estas personas se les conoce como neurodivergentes, y las personas que están dentro de este espectro autista también son neurodivergentes. No se dice que las personas sean autistas, se dice que viven dentro del espectro autista. Esto es importante. ¿Y de qué se compone o cuáles son las características más comunes o frecuentes en las personas que viven con esta condición? Bueno, pues suelen incluir dificultades en la comunicación verbal y no verbal. ¿A qué me refiero con la comunicación no verbal? Las personas que están dentro del espectro, dependiendo de en qué grado, ¿no? Pero en su mayoría suelen tener algún tipo de problema para captar o entender o interpretar o percibir la información no verbal, por ejemplo, los gestos, etcétera, etcétera, de una manera en la que creemos que existe un consenso, ¿no? Las personas también tienen dificultades, las personas que viven dentro del espectro, para entender ciertas fórmulas o protocolos lingüísticos o verbales, como por ejemplo, si tú te encuentras a una persona en la calle, es muy común que digamos cosas como, claro, nos hablamos, comemos pronto, ¿no? Mientras que la mayoría sabemos que eso puede ocurrir o no, que es un formulismo social. Para una persona dentro del espectro autista, eso se lo va a tomar absolutamente literal, y entonces al otro día va a estar esperando la llamada, ¿no? De la persona que le dijo que le iba a llamar. Es decir, son muy literales, difícilmente entienden como los dobles juegos o giros lingüísticos. También muestran intereses muy restringidos o comportamientos repetitivos. ¿A qué me refiero con intereses restringidos? Solo les gusta la astronomía y las matemáticas, o solo les gusta armar legos y rompecabezas, o solo les gusta una caricatura y un personaje, o solo les gusta, ¿saben? O sea, tienen como muy definidos y muy restringidos sus intereses y se vuelven realmente especialistas en algo. Yo conozco a muchas personas que viven dentro del espectro autista y, bueno, puedo contarles, por ejemplo, de un niño que está muy interesado siempre, por ejemplo, en Superman, y tal fue su interés en Superman que se sabe todo de Superman, todo de los cómics, todo de las películas, se sabe dibujarlo 1000 veces, en fin, ¿no? Es un experto en Superman, digamos. Conozco adultos que se vuelven expertos en un tema y agotan todo lo que tiene que ver con ese tema. Y comportamientos repetitivos puede ser que tienen como ciertos rituales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son muy... Una cosa es ser ordenado, o otra cosa es tener costumbres, y la otra cosa es movimientos repetitivos. A veces esos movimientos repetitivos pueden ser un balanceo, puede ser un tic, etcétera, etcétera.
También son hiper o hiposensibles sensorialmente, es decir, puede ser que tengan mucha sensibilidad, que sientan todo, el calor, el frío, el dolor, o que sean hiposensibles, es decir, que prácticamente no tengan respuestas sensoriales. Y en su mayoría presentan ansiedad social y emocional. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué origina que una persona esté dentro del espectro autista? La realidad es que no se sabe o se sabe muy poco. Lo que se sabe hasta ahorita acerca de las causas es que es multifactorial. Esto quiere decir que hay una combinación de factores genéticos, es decir, que nos transmiten nuestros padres, y otros que son ambientales o epigenéticos. Es decir, la dieta, hay algunas personas que sugieren que las vacunas, lo cual está bastante descartado, en realidad ya se sabe hoy, o al menos eso dice la ciencia, que no hay ninguna vacuna que provoque autismo. En fin, la realidad es que no se sabe. También se trata de explicar el origen de este trastorno a partir de alteraciones en el neurodesarrollo temprano, ¿no? O a posibles desequilibrios en neurotransmisores y en el sistema endocannabinoide. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los desafíos más comunes en personas que están dentro del trastorno del espectro autista? Bueno, pues las dificultades que suelen enfrentar en su día a día, en el diario cotidiano, son trastornos del sueño, ansiedad y crisis emocionales, irritabilidad o agresividad, un déficit de atención, en algunos casos convulsionan y también suelen tener mucha sensibilidad sensorial a los sonidos, generalmente tienen hiperacusia, la mayoría de las personas dentro del espectro autista tienen hiperacusia. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen un sentido del oído absolutamente desarrollado, en algunos casos incluso podríamos decir que privilegiado, ¿no? También son muy sensibles a las luces, a las texturas, e incluso algunos presentan una sensibilidad tal a la comida que no todas las cosas las pueden comer porque las texturas, los sabores les parecen demasiado agobiantes, por ejemplo. Y bueno, pues por supuesto que los fitocannabinoides son un gran aporte nutritivo para el cerebro y el sistema endocannabinoide y el sistema nervioso central de estas personas. ¿Qué son los fitocannabinoides? Para quien no lo recuerde, con todo gusto se los decimos. Son compuestos orgánicos que se encuentran o provienen de la planta de la cannabis o del cáñamo. No son psicoactivos, es decir, no alteran la conciencia, no están considerados como drogas, estupefacientes, etc. Interactúan directamente con el sistema endocannabinoide o SEC, lo cual es buenísimo porque recuerden que el sistema endocannabinoide trabaja con todos los demás sistemas, con todas las células, con todos los tejidos, pero principalmente con sistema nervioso central, o sea, con cerebro. Los fitocannabinoides son capaces de regular el sueño, el estado de ánimo, de reducir la inflamación, el dolor y un sinfín de características más que ya conocemos. Sin embargo, es importante hacer notar y recordar, tener en cuenta que los fitocannabinoides no curan el autismo, pero que sí pueden ser un coadyuvante natural en casos en donde se presenten trastornos del sueño crónicos, ansiedad social muy intensa o picos de estrés, agitación o conductas disruptivas, alguna dificultad para regular sus emociones, convulsiones asociadas, algo que se llama epilepsia refractaria, desregulación sensorial, una hipersensibilidad al entorno. Hay personas que están dentro del espectro autista a quienes se les hace muy difícil poder convivir, pues precisamente por esa sensibilidad que tienen ante los estímulos como luces, sonidos, la mucha gente, etcétera, ¿no? Es decir, no les resulta fácil adecuarse, convivir, entender los códigos sociales, los protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, esto es algo muy importante de entender cómo actúan los fitocannabinoides en el trastorno del espectro autista, es decir, qué pueden hacer. Y estas son
4 cosas que describí aquí que son muy importantes, y si ustedes aprenden esto, entienden esto, van a poder transmitir muy bien la información a las personas que están dentro del espectro o de sus familias y que están buscando alternativas para mejorar su bienestar y su salud cotidiana. Primero, y muy importante, los fitocannabinoides modulan los neurotransmisores como la serotonina, la GABA y el glutamato. Esto es muy importante para las personas que están dentro del espectro, mantener sus neurotransmisores en equilibrio. También regulan el estado emocional, el temperamento, el sueño y, por supuesto, la percepción del dolor, lo cual es importante porque recuerden que muchas personas son hipersensibles y otras hiposensibles. Entonces, tener como complemento alimenticio los fitocannabinoides va a ayudarles precisamente a estas cosas. También equilibran la respuesta sensorial, ayudando a reducir esta molestia por la sobreestimulación, que es muy constante en los aviones, en el transporte público, en los centros de trabajo, en las escuelas. Son personas que se alteran muy fácil. Y por último, pues se sabe también que los fitocannabinoides favorecen un estado general de calma y de enfoque, lo cual le viene muy bien a las personas que están dentro del espectro autista. Vamos a ver qué puede hacer cada uno de los cannabinoides que tenemos en Kannaway para las diferentes expresiones o manifestaciones que están dentro del espectro autista. Hablando propiamente del CBD, el cannabidiol, perdón, es muy importante entender que sus propiedades pueden ser de mucha ayuda para personas que están dentro de este espectro. Pure Liquid, ya sea en la presentación de 500 miligramos o en la de 2500 miligramos, cosa que se define o se determina a partir de una serie de criterios, como pueden ser la edad, el grado de apoyo que se le quiere dar a la persona, si existen además otras comorbilidades o la presencia de otras condiciones médicas, físicas, emocionales, mentales. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que está dentro del espectro autista, pero que está más en la parte más funcional del espectro, por ejemplo, un Asperger, ¿no? Así se llama a las personas que están todavía dentro de un nivel en el espectro, en un espacio del espectro en donde todavía pueden ser súper funcionales, al grado que muchísimas personas son Asperger y ni siquiera lo saben, no se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, propiedades como la ansiolítica, la propiedad antiinflamatoria, que es un antiepiléptico, que regula el sueño, pues todo esto es de gran ayuda para una persona dentro del espectro autista. Y claro, no es lo mismo para una persona que lo padece, digamos, levemente, que para una persona que sí tiene muchísimos más signos o características de difícil manejo o control. Los efectos del CBD pues reduce su ansiedad, mejora su comportamiento y disminuye las convulsiones en caso de que estén, por ejemplo. Estas son algunas de las cosas que puede ayudar el CBD a mejorar en la vida de las personas con esta condición. El CBG, el cannabigerol Daytime en Kannaway, lo distinguen porque es esta botellita tan bonita con letras rojas. Dice Daytime y tiene un sol porque es una fórmula que se ha propuesto para tomar durante el día por las propiedades que tiene el CBG. En una persona que está dentro del trastorno del espectro autista, este CBG Daytime puede ayudar por sus propiedades, que son propiedad de neuroprotección para mejorar el enfoque, la lucidez, la concentración y estimular el apetito. Algunos beneficios directos para personas que están en el espectro: mejora su atención, algo importantísimo, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, en personitas que están todavía en formación, es decir, que acuden a la escuela, que están en etapa de aprendizaje. Para personas
que necesitan estar más concentradas, sostener un estado de ánimo, digamos, equilibrado que les permita convivir con otras personas, ¿no? Y después tendríamos el Nighttime, es esta botellita azul que en lugar de un solecito pues tiene una lunita, y es el cannabinol. Sus propiedades: es un leve sedante, relaja la musculatura, mejora el sueño, y entre sus beneficios, además de procurar la higiene del sueño, reduce la irritabilidad y también reduce la tensión muscular. Y una cosa muy importante es que permite que los niveles de colesterol no se disparen, digo, los niveles de colesterol no, los niveles de cortisol, que es la hormona responsable no solamente de que se dispare el estrés, sino que también provoca, por ejemplo, eh, cuando hay una persona que produce mucho cortisol, entonces produce menos melatonina, entonces hay más estrés, las personas duermen menos. Entonces, en ese sentido, Nighttime es una fórmula ideal para ayudar a estas personas. Y bueno, pues evidentemente también hay etapas de la vida muy distintas, y en estas diferentes etapas de la vida de una persona dentro del espectro autista, pues hay beneficios potenciales del consumo de los fitocannabinoides de Kannaway. Por ejemplo, en la infancia, las personas dentro del espectro suelen lidiar con el sueño, con crisis sensoriales y a veces con convulsiones. Imaginen un chico que no sabe todavía a ciencia cierta qué le pasa, pero ya puede distinguir que es diferente de los otros chicos. Y esto genera una serie de condiciones psicoemocionales y sociales difíciles de sobrellevar. Entonces, de pronto estos chiquitos se desregulan con facilidad, de pronto la crisis de estar cansados, luego mucha gente recurre a los psiquiatras, a los paidopsiquiatras, y los medican, y los medicamentos que les dan a los chicos y chicas con autismo se parecen bastante también a los medicamentos que se indican para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, de los que ya hemos hablado. Y muchísimas veces estos medicamentos pues surten efectos secundarios nada agradables y efectos muy indeseables en la vida de estos chiquitos. En la adolescencia, bueno, pues entonces sigue presentándose mucha ansiedad, les cuesta trabajo enfocarse, regularse emocionalmente no es algo que puedan hacer con facilidad. Y en la adultez, bueno, pues estar tomando fitocannabinoides puede ayudarles con la higiene del sueño, a reducir el cortisol, su estrés, y evidentemente junto con la terapia adecuada, que en general para las personas dentro del espectro autista, la terapia que se recomienda es la terapia cognitivo-conductual, porque es la corriente psicoterapéutica que mayores herramientas y elementos puede brindarles a las personas para que puedan desarrollarse y tener una vida lo más plena y funcional posible, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma hay evidencia ya científica, y también tenemos anecdóticas, casos reales. Mencionarles estas tres cosas. Un estudio de 2019 en Israel demostró que había una mejora en 61% de niños con trastorno del espectro autista a los que se les dio fitocannabinoides. 61% de este estudio, de estos niños a los que se les administró fitocannabinoides y se les dio una vigilancia y un seguimiento, 61% reportaron mejoras. También hay muchos padres y madres que reportan menos berrinches, mayor comunicación y mayor calma, tranquilidad en niños y niñas con fitocannabinoides como tratamiento coadyuvante. Y bueno, evidentemente decir que se necesitan muchos más estudios clínicos controlados, que en algunos casos ya se están llevando a cabo en diversas universidades, sobre todo en las universidades que tienen programas de medicina cannabinoide o canábica muy interesantes, como la Universidad de Berkeley, por ejemplo, como la UNAM aquí. En la Facultad de Psicología también se están haciendo, de la UNAM, se están haciendo interesantes estudios acerca de cómo
los fitocannabinoides pueden contribuir de una manera mucho más saludable, mucho más inocua, mucho más, digamos, mucho más inteligente en términos de procurar la salud y de cuidar todos los otros órganos y sistemas de una persona que con medicamentos, ¿no? Sobre la seguridad y la dosificación, cosas a tomar en cuenta. Los fitocannabinoides son bien tolerados en general. Difícilmente hay personas, sí hay casos reportados y estudiados, pero son los mínimos casos de personas que desarrollan o que presentan una alergia a los fitocannabinoides. Y más que a los fitocannabinoides en sí, lo que se sabe es que son los terpenos en muchas ocasiones los que generan algunas reacciones alérgicas. Los terpenos son unas moléculas también orgánicas que se encuentran en prácticamente todas las plantas, que despiden un olor característico o que dan frutos con un sabor característico. Por ejemplo, los cítricos, pues todos por supuesto tienen terpenos. Uno de los más comunes es el limoneno y está presente en la cannabis también. Pero en general son bastante bien tolerados a todas las edades. Algunos posibles efectos en personas que están dentro del trastorno del espectro autista, y no tiene que ver tanto con los fitocannabinoides, sino con otros medicamentos que generalmente les recetan. Algunos posibles efectos que son bastante, digamos, controlables y manejables es un poco de somnolencia, sequedad bucal, cambios en el apetito y, bueno, importantísimo, recordar que hay que usarlos bajo supervisión médica y terapéutica, sobre todo en niños. Y esto no porque vayan a tener una sobredosis, no hay forma de que se sobredosifiquen con los fitocannabinoides. Ustedes saben, ya lo hemos hablado muchas veces, que eso no es posible, no son una droga, no son estupefacientes, no alteran la conciencia. Es importante que se utilicen bajo supervisión médica para poder modular las dosis, porque acuérdense que con respecto de los fitocannabinoides solemos usar dosis respuesta, o sea, vamos aumentando o disminuyendo la dosificación a partir de cómo responden las personas. Como conclusiones, bueno, pues los fitocannabinoides, sin duda alguna, pueden mejorar la calidad de vida de las personas que están dentro del espectro autista. Son un complemento ideal para terapias médicas y conductuales. Y lo que es importante también y digno de reconocer de los fitocannabinoides como parte de un tratamiento integral para las personas que están dentro del espectro es que todo tendrá que ver con un enfoque muy individualizado y natural, porque no hay una dosis igual para cada persona. Cada persona, por supuesto que los médicos, los terapeutas, uno mismo cuando empieza a trabajar con sus propias dosis, cualquier persona que esté tomando fitocannabinoides lo sabe, ¿no? Se hace un plan de dosificación, pero en general vamos respondiendo a lo que el propio cuerpo nos va hablando, nos va diciendo sobre su situación. Y bueno, pues por último, un recordatorio que para mí es clave. Recordemos, por favor, que cada persona dentro del espectro es única, exactamente igual que cada uno de nosotros. En eso somos absolutamente iguales, somos iguales en la diferencia, somos únicos y eso es una característica de nuestra especie. Los fitocannabinoides son una herramienta complementaria, no son un sustituto ni de las terapias conductuales ni de la educación específica que pueden o deben tener estas personas, tampoco de muchas consideraciones médicas. No sustituyen, complementan, es importante entender eso. Y evidentemente es esencial usar productos de alta calidad como los de Kannaway, que nos garanticen que no hay THC y que haya una orientación terapéutica o médica importante. Si alguien dentro del espectro, si ya es mayor de edad y toma la decisión de empezar a tomar fitocannabinoides, debe de informar a su médico. Y si padres y madres toman la decisión de administrarle fitocannabinoides a sus hijos, deben avisar
también a sus médicos para que todo resulte pues de la manera óptima. Bueno, pues ahora voy a dejar de compartir. Y ahora sí, si quieren, pues podemos pasar a una ronda de preguntas y respuestas.